Hola, buenos días. Aunque esta grabación se está haciendo de noche, sé que la vamos a ver en el día. Eh, Antes de empezar, me gustaría que tuvieras tu Biblia a la mano para ir corroborando todo lo que se está leyendo en la palabra, y quizás tú quieras tomar notas para después profundizar un poco, sería bueno. Bien, si tienes por ahí tu Biblia, ábrela en el libro de Daniel. Vamos a estar en el capítulo 1 y pues vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable, el Espíritu Santo nos dirija y nos hable a cada uno de nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en este momento que nos permites abrir tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos des entendimiento, que tú nos enseñes. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Sabes por la situación que estamos pasando cada uno de nosotros. La adversidad que sin duda es tu voluntad para que nosotros seamos probados por fuego, limpiados, Señor, así como el metal. Cada vez que somos pasados por fuego somos más limpios, Señor. Te pedimos que nos ayudes. Tu palabra dice que cuando estemos en diferentes pruebas, estemos gozosos. Te pedimos que nos ayudes. Muchos de nosotros, Señor, están en la congregación, están enfermos, desempleados, y pues no sabemos qué vaya a venir más adelante. Sin embargo, Señor, tenemos a una persona como Daniel que lo que tenemos en su palabra pues nos puede servir mucho. En lo personal, hermanos, quiero comentarles que durante estos días pues me llegó es una revista donde es el Foro Mundial donde ellos platicaban acerca de las nuevas habilidades que se van a necesitar para el año 2025. Y como ustedes saben, bueno, todos sabemos que las cosas han cambiado. Las escuelas ahora son diferentes, son virtuales. Los maestros tuvieron que adaptarse al cambio, los papás, los alumnos, pero no solamente en las escuelas. Y estoy hablando de escuelas de todos los niveles. Pero no solamente en las escuelas, los trabajos se están reinventando, pues sí, lo que se conoce ahora como es una reingeniería. Hay muchos puestos que van a sobrar y todo eso, ¿no? Todos sabemos que hay una cantidad de puestos que han sido eliminados, empresas que han cerrado, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué dice la palabra, no? Entonces, en el capítulo 1 de Daniel, sé que muchos de ustedes ya han leído esta parte, pero quiero enfocarme a los cambios que él tuvo que vivir, que tuvieron que vivir estos 4 jóvenes. Son 4 jóvenes, pero seguramente hubo más. Pero aquí está hablando de 4 jóvenes, quizá entre 14, 15, 16, 17 años. Y voy a darle lectura, de hecho es todo el capítulo. El libro de Daniel hasta el capítulo 6 es un libro que habla de integridad, y después, como ustedes saben, habla de escatología. Bueno, dice así, vamos a leerlo, dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Como ya sabemos, bueno, la palabra de Dios dice que ya en este punto ya los entregó después de haberles advertido una y otra vez. Nunca tomaron en serio cuando el Señor hablaba, hasta que por fin el Señor... Es muy importante que vayas notando algo. Si tú tienes un diccionario del hebreo del hebreo, arameo, el griego, aquí la palabra Señor es Adonai.
el que reina, el soberano. O sea, el escritor toma cuidado de ponernos y dice así, y el Señor entregó. No es que Nabucodonosor haya por sus fuerzas. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, de Nabucodonosor, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces, son jóvenes que vamos a estar viendo. El primer cambio que tienen es un nuevo hogar. O sea, imagínate, bueno, sé que nos cuesta mucho imaginarnos. Yo cuando tuve que salir de mi pueblo y llegar a la Ciudad de México me sentía morir. Y eso que no venía preso, ¿no? Pero es muy difícil. Sin embargo, nosotros ahorita estamos sufriendo muchos cambios. De hecho, siempre ha habido cambios, pero estos cambios son muy fuertes que para muchos entran en una depresión, y es importante ver qué dice Dios. Por eso la Escritura se nos fue dada, porque es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos. Entonces, en el versículo 1 al versículo 2 vemos el primer cambio. Estos jóvenes tienen un nuevo hogar donde se tienen que adaptar. Ya no es el Señor Adonai, ya es el Dios de los babilonios. Imagínate qué choque. Después dice el versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje de los príncipes. En otras versiones dice jóvenes, aquí dice muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Fíjense que este texto me hace pensar, me hace recordar cuando una organización solicita o tiene un puesto vacante. Normalmente te dicen con experiencia, con conocimiento, sabiduría, licenciatura, maestría y no mayor de 35 años. Entonces, ese mensaje que la sociedad manda, pues es fuerte. Muchos a los 40 años dicen, bueno, ¿yo ya qué voy a hacer? Fíjense que este versículo 3, este es un libro antiguo, que son más o menos 700 años antes de Cristo. Ya pasaron 2700 años. Podríamos decir, bueno, ¿qué me puede decir un libro antiguo en tiempos modernos? Este versículo 3 lo que podríamos decir que es una filosofía de vida, una filosofía babilónica, donde solamente podían estar jóvenes en quienes no hubiese tacha alguna, además de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Entonces, es muy importante que nosotros vengamos a la palabra y veamos qué fue de la vida de Daniel y qué puedo aprender. A Daniel le fue asignada su Babilonia, pero a ti y a mí nos ha sido asignada nuestra Babilonia, nuestra forma de vida, donde nos tenemos que enfrentar a este tipo de cosas, a rechazos, a donde nos digan que si hay una vacante, pues solamente menores de 35 años. Y es importante que veamos más adelante, dice, para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Estos jóvenes ya
ya fueron enseñados sin sabiduría, eran personas jóvenes preparados. Sin embargo, como están llegando a un nuevo hogar, tienen que tener un nuevo entrenamiento. Y a eso me refiero, que en estos tiempos hay necesidad de nuevos entrenamientos. Les comentaba que se publicaron el top, las 10 principales habilidades que se van a requerir para el año 2025, y los voy a estratificar nada más en 4. Para ese entonces se requiere que las personas solucionen problemas. Si eres abogado, si eres taquero, si eres albañil, lo que sea, se requiere que tú seas una persona que soluciona problemas. La otra habilidad es, para los que están trabajando en algún lado, le llaman autogestión. Esto quiere decir que todos los que conforman, por ejemplo, una iglesia, la iglesia Betel, pues es una organización donde hay varios miembros, y el significado de autogestión es que todos sumen para un propósito. Por ejemplo, para nosotros debería de ser la gran comisión y el gran mandamiento. Entonces, todos, en base a los talentos y los dones que cada uno de nosotros, todos sumen para lograr un propósito en las empresas, desde el que está en la entrada hasta el top, el más alto nivel. Todos suman, todos trabajan. O sea, hoy en día sabemos que no podemos trabajar en equipo, y como mexicanos pues tenemos varios motes que nos dicen que nosotros no sabemos trabajar en equipo, pero ese tipo de habilidades es necesario. También otra cosa que dicen ellos en el Foro Mundial, que la gente tiene que saber trabajar con la gente. Saber esa habilidad de trabajar con la gente y el uso de la tecnología. Entonces, de forma resumida, personas que puedan solucionar problemas, personas que puedan trabajar con otras personas, liderazgo y el uso de la tecnología. Eso me lleva al versículo 4 de estos jóvenes, de estos muchachos, a los que se les tuvo que enseñar letras y la lengua de los caldeos. Fíjate. Por ejemplo, muchos podrán decir, bueno, ¿quién tiene ganas de estudiar con tanta cosa que ha pasado? Con tanta persona que ha perdido familiares, trabajo, ¿quién tiene ganas de prepararse? Fíjate que lo mismo le pasaba a ellos, porque de estos jóvenes no se menciona su familia, y como ustedes saben, fue sitiada, fue, tomada. ¿Cuántos murieron? Algunos autores dicen que sus familiares perdieron la vida. Entonces, en este momento, estos jóvenes, yo pensaría que no tienen ninguna, pero ni la más mínima, ganas de estar estudiando. Pero ustedes saben que esto no es así. Y bueno, con tanta hazaña, con tan semejante resultados que tienen estos jóvenes, uno podría decir, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo pudieron sobresalir estos jóvenes teniendo un nuevo hogar? En el versículo 3 al versículo 4, nuevos conocimientos. Ahora resulta que tienen que aprender nuevas letras, la lengua de los caldeos, y después viene una nueva dieta. Creo que si alguna vez has viajado o si alguna vez has estado fuera de tu casa, yo tuve la oportunidad de un tiempo de estar en Los Ángeles. La verdad, extrañaba mucho la comida, etcétera, etcétera, pero estaba yo de viaje, no estaba yo siendo preso, pero vamos, se extraña. Entonces, nuevo hogar,
nuevos conocimientos y vamos a ver qué dice acerca de la dieta. Y le señaló el rey ración para cada día de la provincia de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase. En otra traducción dice que los preparara, que les enseñara 3 años, para que al fin de ellos, de esos 3 años, se presentasen delante del rey. O sea, en otras palabras, tenían que prepararse 3 años y al final un examen. Y ustedes saben que si leemos un poquito de historia antigua, estos reyes eran sanguinarios. O sea, no es que no pasas el examen y tienes otra oportunidad o extraordinario, no sé cómo es ahora. No, aquí pierdes la vida, te cortan la cabeza, ¿no? Entonces, quisiera que te imagines cuántas variables o cuántas cosas estaban viviendo estos jóvenes de estar solos en otra ciudad, con otro Dios que ellos no conocían, otras costumbres, otros conocimientos, nueva dieta y todo esto, ¿no? O sea, si uno se imagina, dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a ver cómo estos 4 jóvenes se adaptaron a estos cambios y fueron exitosos. Y si Dios deja esto en su palabra, es porque nos quiere decir algo. Dice, y bueno, versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Bueno, algunos quizá ya sepan que Daniel significa Dios es mi juez, Ananías, Jehová es gracia, Misael, quien como Dios, Azarías, Jehová es mi ayudador. Entonces, todos estos nombres tienen un significado relacionado con el Dios de la Biblia. Y Daniel, aquí vean el secreto. O sea, ¿cuál fue el secreto? Me voy a adelantar. Estamos leyendo aquí que estos jóvenes quizá tenían, vamos a suponer, tenían 17 años, 15 años. Y voy a ir hasta el último versículo del capítulo 1 y dice la Biblia, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Quiero que tengamos esto en mente. O sea, en este versículo 1:21, Daniel ya tendría 85 años aproximadamente. Entonces, él fue capaz de sobrevivir con 4 jefes sanguinarios. El primero fue Nabucodonosor, el segundo Belsasar, el tercero Darío y el último jefe Ciro, y en todos ellos tuvo éxito. Entonces, ¿cuál fue el secreto? Si tuviéramos la oportunidad de decirle, Daniel, ¿y cómo le hiciste? Porque yo estoy pasando una pandemia y la verdad no sé qué va a pasar. ¿Qué me podrías aconsejar, Daniel? Entonces, me parece que el versículo clave está en el versículo 8, cuando dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Es como si hoy dijeras, Señor, quiero vivir para darte la gloria. Señor, quiero vivir para conocerte. Señor, quiero vivir para servirte. Señor, o sea, tú propones en tu corazón, pero genuinamente, Señor, por el resto de mis días quiero glorificar tu nombre. Quiero que me uses, Señor, para predicar tu evangelio, para compartirle a otras personas que tu Hijo Jesucristo vino y murió por mis pecados. Quiero hacer eso. Eso es lo que quiere decir, propuso en su corazón.
O sea, realmente esa propuesta fue genuina. Y esta es la clave que quisiera que no lo perdiéramos. Entonces, creo que no hicimos énfasis en el versículo 7, donde le cambian nombre. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar. Belsasar es el nombre, es en honor a un dios babilónico. Todos los nombres nuevos de estos jóvenes son en honor a un dios babilónico. Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Entonces, bueno, vean ustedes cuántos cambios. Nuevo hogar de Judá a Babilonia. Nuevos conocimientos. Ahora tendrían que aprender nuevas letras y la lengua de los caldeos. Nueva dieta. Nuevos nombres. Y como decíamos, es importante que nosotros reflexionemos y digamos, bueno, más bien no digamos, veamos lo que Dios dice en su palabra. Cuando un hijo de Dios propone en su corazón la devoción a Dios, ese es el secreto. Y vean lo que dice el versículo 9, muy importante. Yo no sé si en este momento estás sin trabajo, tu salud, tus finanzas, no sé. Pero la Biblia nos dice que cuando nosotros nos proponemos esto en nuestro corazón, esa devoción a Dios, tiene un resultado que dice el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia, o sea, una petición concedida, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. O sea, si el rey se da cuenta que yo desobedecí, no me va a despedir, me va a cortar la cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Este versículo dice en el diccionario Strong que se refiere a todo lo nacido de semilla, que puede ser fruto, que puede ser verduras. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. ¿Cuál fue el resultado de esta prueba? Vean cómo la gracia de Dios está sobre este muchacho o estos muchachos que decidieron en su corazón devoción a Dios. Esto es muy importante, muy, muy importante que lo reflexionemos y lo estemos recordando. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y le daba legumbres. Hay una tradición que dice que si alguien come de la comida del rey, se hace amistad con ese rey pagano. Entonces, bueno, estamos viendo que esto no quiere decir que nosotros tengamos que hacer esto, ¿me explico? Pero sí, si Dios nos preguntara,
pues ¿cuál es tu propósito? O sea, sabemos que esa parte es muy complicada a veces explicarlo, pero la palabra de Dios nos ayuda y eso está en el libro de Mateo y en el libro de Marco, ¿no? Cuando Dios nos dice amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, pues ese es el gran mandamiento. Y el otro es ir y predicar el Evangelio. Y en Mateo dice que nosotros como hijos de luz, el mundo debe ver nuestras obras y debe glorificar a Dios por nuestras obras. Entonces imagínate que glorifiquen a Dios por lo que nosotros hacemos donde estemos, pues esa es una misión de vida. Señor, de aquí a que me lleves, yo quiero glorificar tu nombre. Señor, de aquí a que me lleves, yo quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Señor, de aquí a que me lleves, yo quiero predicar tu evangelio. Eso es una devoción a Dios. Cuando uno propone en su corazón, quiero explicarlo de esta forma. Si yo le pido al Señor por un proyecto, ¿para qué quiero ese proyecto? Para darte gloria, Señor. Para que a través de mis actos glorifiquen tu nombre por las cosas que yo hago. Entonces, no sé si te tocó, o sea, la Babilonia que te asignaron es panadero, chofer, andas en un taxi, tienes un restaurante, estás trabajando en una fábrica, estás instalando algo, no sé, hay varias. Quiero que les voy a leer está en Mateo, perdón, estaba buscando más atrás y está adelante, Mateo 5. Mateo 5 dice la palabra. Porque os digo, si vuestra justicia no está aquí. Dice la palabra de Dios, aparte de la gran comisión y el gran mandamiento, esto es algo hermoso que ojalá Dios sea glorificado con mi vida. Voy a leer unos versículos antes. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Imagínate. ¿Sabes? Llevo trabajando yo creo que más de 34, 35 años. Y en los lugares donde yo he andado, pues sí, me he encontrado cristianos y eso pues hay veces que me los encuentro, pues no de primera vez, sino, vamos, los descubro, quiero decirles. Y lo que quiero decirles es que sí hay cristianos en diferentes sectores. Algunos son buenos, ¿verdad? Son honestos, es lo mejor que me he encontrado, pero distan mucho de ser los mejores. Fíjate, ojalá esto lo tomes y lo consideres. Sí, he conocido personas que creen en el Señor, son buenos, son buenas personas, pero distan mucho de ser los mejores. Y la Biblia nos habla de estos jóvenes que fueron los mejores. Por cuestión de tiempo me los voy a ir, pero ahorita vemos donde hay un texto que nos dice que nadie como Daniel. A estos 4 muchachos Dios les dio, versículo 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Ya hablamos de esto. A estos
4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia. Y fíjate algo lindo, algo bello, que Daniel nunca se atribuía que era por sus fuerzas, que era porque le echaba ganas. Siempre le daba la gloria a Dios. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasando pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Según el versículo 4, me parece, eran 3 años de preparación. Quiero que veas que estos jóvenes no la tuvieron fácil, como tú y yo no la tenemos fácil. Pero ya vimos Mateo, que nuestra luz alumbre a los hombres y que glorifiquen a Dios por nuestras acciones. Glorifiquen a Dios. Gracias a Dios por esta persona. Gracias a Dios. Imagínate qué honor. Pero donde estés, te tienes que preparar. Tienes que seguir aprendiendo. Una de las habilidades que dice aquí es autoaprendizaje continuo. Les voy a leer, dice, estas personas deben ser analíticos e innovadores. Y esto no solamente para la ingeniería, esto es para el panadero, esto es para el taxista, esto es para lo que sea. Analítico, innovador. Solucionador de problemas complejos. Análisis y pensamiento crítico. Iniciativa y creativo. Razonamiento, dar ideas para solucionar problemas. Autoaprendizaje, resiliente y flexible. Liderazgo, tecnología y desarrollo de tecnología. Digo, esto no solamente, repito, es para gente que estudió una licenciatura en ingeniería, es para todos, así como estos jóvenes. Y dice el versículo 19, ya están en el examen, ahorita que los jóvenes están en examen, aquí dice el versículo 19, el rey, está hablando de Nabucodonosor, habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. O sea, Daniel nunca se jubiló. De hecho, mire, hay tantas cosas bellas aquí que nosotros podemos aprender, pero bueno, mejor lo leemos. ¿Para qué se los cuento? Capítulo 6, está en el capítulo 6, dice, desde el versículo 1 lo voy a leer. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel
y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjate, esto que nos dice Daniel, preparado, como dice la palabra, no tenía ninguna falta, era pues íntegro, vamos a decir. Pero no solamente es recomendado aquí, en el capítulo 5 me parece, la esposa del rey Belsasar lo recomienda a un anciano. Esto me llama mucho la atención porque hoy en día dicen no mayores de 35 años. Y Daniel, en ese mundo tan difícil, en esa filosofía de vida, filosofía babilónica, nunca se jubiló. Entonces, cuando eres bueno, cuando te preparas en lo que tú estás para poder enfrentar un cambio, pues nosotros podemos marcar la diferencia. De hecho, ustedes saben que si nosotros estamos en un lugar y queremos compartir, primero tenemos que dar resultados. Tenemos que ser gente disciplinada, gente con buenos hábitos. Y me gusta este texto porque yo creo que como todos, digo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? El asunto se está comprimiendo, pues ves que empresas que están en México cierran sus puertas y anuncian tantos desempleados, pero Dios está con nosotros, y si tú propones en tu corazón la devoción a Dios, Dios te va a dar esa petición que tú tienes en tu corazón. Imagínate, ¿cómo no va a querer Dios concederte una petición cuando dice, Señor, quiero glorificar tu nombre en ese lugar? Si tú me das ese taxi, quiero glorificar tu nombre. Quiero cumplir la comisión en ese taxi. Quiero amarte, Señor. O sea, no solamente es el trabajo, sino cuál es el propósito de que quieres esa actividad. Pero, como le pasó a Daniel, nos tenemos que preparar, que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y vemos que aquí Dios les concede a estos jóvenes conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Entonces, si Daniel pudo ser exitoso en un mundo babilónico, tú y yo podemos ser exitosos en la Babilonia que se nos ha sido exitoso, ha sido asignado. Yo no sé en qué lugar estás, en qué Babilonia estás, pero ese se te asignó. Entonces, pues como dicen por ahí, tenemos que brillar. Si ahí nos plantaron, ahora tenemos que florecer. Pidámosle a Dios. Es muy importante que cada quien conozca. Todos cuando nacemos traemos talentos. Algunos son buenos para algo, pero nadie nació sin esa habilidad. Y también tenemos ahora como cristianos esos dones espirituales. Son dones para servirle a Dios. Entonces, quería darte esta palabra, este mensaje. Daniel tuvo que enfrentar cambios dramáticos como nosotros. Bueno, los que se van con el Señor, pues la van a pasar muy bien con el Señor, pero con los que nos quedamos, si es voluntad de Dios, pues tenemos que seguir y tenemos que brillar en este mundo competitivo. Entonces, ya vimos que la palabra de Dios a estos jóvenes constantemente se estaban preparando. Y mencionan que como Daniel ninguno. Y más bien como los 4, como hijos de Dios. Entonces, bueno, espero que si quieres revisar un poco más estos capítulos, el capítulo 1 es hermoso, como podríamos titular, cómo enfrentar cambios en la pandemia. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias por este mensaje. Nos cuesta trabajo, Señor, pues
¿Cómo un libro tan antiguo puede enseñarnos hoy en día, Señor? No hay diferencia. En aquel entonces pues se reclutaban solamente gente joven, hoy no hay diferencia. Y cada vez que queremos concursar en un proyecto, en un trabajo, pues son tantas cosas que piden, Señor, que es imposible. Pero si nos encomendamos a ti, Señor, si proponemos en nuestro corazón servirte, adorarte, Señor, tú nos concedes gracia y buena voluntad para con las personas, para esos lugares que queremos estar, Señor. Y pues alabado sea, Señor, y también te quiero pedir por las personas que en este momento están enfermas. Es muy fea por boca de ellos, testimonio de ellos, esta enfermedad, Señor. Te pedimos que tú estés con ellos, que camines con ellos, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.